¿verdad? No vamos a tardar mucho tiempo, hermanos. Yo termino pronto, ¿verdad, hermanos? No nos pasamos del tiempo, ¿verdad? Usted escucha y rápido nos vamos, ¿ok, hermanos? Segunda de Corintios capítulo 8, y nos vamos a poner de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 de Segunda de Corintios capítulo 8. Voy a leer el versículo 1 y todos leen el 2 y así nos vamos a finalizar el versículo 7. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Todos el versículo 7, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por esta enseñanza. Bendito Dios Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por ser bueno, el privilegio que usted nos da poder estar aquí en tu casa. Y Padre, poder abrir tu palabra es un privilegio grande. Ya se nos ha hablado, Señor, ya se nos ha predicado, ya se nos ha enseñado tu palabra, Señor. Pero una vez más, toca nuestros corazones, nuestras vidas. Y Padre, que podamos agarrar el reto que se nos ha estado enseñando acerca de llevar tu palabra, Señor. Y Padre, también el poner en nuestros corazones el poder seguir dando a la obra misionera, el poder seguir dando a aquellos misioneros que predican el evangelio, que predican tu palabra, que agarremos este reto como iglesia, mi Dios, de poder avanzar en tu palabra que se ha predicado en todo el mundo, Señor. Ayúdenos, todos los favores se lo pedimos en su dulce nombre que es en su Hijo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. La iglesia de Macedonia, una iglesia que está dando un testimonio. Los hermanos, les dice la palabra de Dios, que estaban dando aún más allá de su fuerza. La iglesia que está hablando Pablo estaba pasando por una prueba en sus vidas, aflicciones, una profunda pobreza. Pero la Biblia nos dice que esta iglesia estaba en su corazón el poder dar. Para la iglesia de Macedonia no era una carga, sino un gozo el poder dar. Ahora Pablo viene a esta iglesia de Corintios y empieza a hablar y les empieza a dar testimonio de la iglesia de Macedonia, de aquellos hermanos. Pablo les dice: mira, vamos a seguir el ejemplo de esta iglesia. No era una iglesia que estaba bien, quizá materialmente o económicamente. Pablo les dice: es una iglesia que están pasando por tribulación. Es una iglesia que está pasando por pobreza, dificultad. Pero es una iglesia que está dando. Es una iglesia que está aportando. Y eso quiero hablarte en esta mañana, hermanos. ¿Cómo daban la iglesia de Macedonia? ¿Cómo daban la iglesia de Macedonia? No era una carga, sino un gozo.
Hermanos, el dar a la obra de Dios no tiene que ser una carga. Para nosotros tiene que ser un gozo. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios dio todo por nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para podernos salvar. Y un día, hermanos, que ya no estemos en este mundo, vamos a estar en el cielo con el Señor. Entonces, hermanos, Dios nos extiende el llamado como iglesia, como cristianos, el poder dar a la obra de Dios. Y de eso quiero hablarte. ¿Cómo daba la iglesia de Macedonia? Número uno, daban de acuerdo con la gracia que habían sido recibidos. Mira lo que dice la Biblia, 2 de Corintios 8:1. Dice la palabra de Dios. Dice ahí, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido, dice, ha sido dado a la iglesia. ¿De quién? De Macedonia. Estamos mirando aquí que esta iglesia de Macedonia, estos hermanos, estaban agradecidos por la misericordia de Dios, estaban agradecidos por la bondad de Dios que había sido dada a sus vidas. Ellos estaban agradecidos. Mira, hermano, si Dios no ha hecho nada en tu familia, en tu vida, no le des a Dios nada. Estamos aquí, hermano. Si Dios no ha hecho nada por nosotros, entonces no le demos a Dios. Pero si Dios ha hecho algo en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, entonces tenemos que tener gratitud y tenemos que darle a Dios, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Pero muchas veces, hermanos, nos metemos en nuestra mente, hermanos, que a Dios no le debemos nada cuando a Dios le debemos todo. Hermano, esta iglesia estaba agradecida, hermanos, con Dios, de poder, hermano, mirar milagros de Dios en sus vidas, gratitud. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo está nuestra gratitud delante de Dios? ¿Estás aquí, hermano? ¿Cómo está tu gratitud? Qué bendición que Dios nos alcanzó. Qué bendición que Dios nos ha dado un buen hogar. Qué bendición por los hijos que Dios nos ha dado. Qué bendición por un trabajo que Dios nos ha dado. Qué bendición por una casa que Dios nos ha dado. Qué bendición por un carro que Dios nos ha dado. Todo viene de Él. Qué bendición por el dinerito que tienes en tus manos. No es tuyo. No digas mi casa, no digas mi carro, no digas, hermanos, mi esposa, mis hijos, no. Todo viene de Dios. Él es el que nos da. Él es el que provee. Él es el que nos ayuda. Entonces, hermano, usted y yo debemos de ser agradecidos con Dios por la bondad y la misericordia de Dios. Y no debe de ser una carga, debe de ser un gozo el poder dar a Dios. Entonces esta iglesia daba, hermanos, porque estaba agradecida con Dios. ¿Por qué daban estos hermanos? Daban, hermanos, a pesar de la pobreza que estaban viviendo. Mira lo que dice ahí en el versículo 2, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ve ahí la palabra de Dios, hermanos. Al poder mirar este versículo y podemos mirar humanamente, parece que es una contradicción lo que está hablando ahí la palabra de Dios. Y podemos meter en nuestra mente nosotros como seres humanos. Y a veces nos metemos en nuestra mente, ¿cómo puedo dar, pastor? ¿Cómo puedo apoyar si estoy en gran pobreza?
¿Cómo puedo dar si no tengo ni para mí? ¿Estás aquí, hermano? Pero esa mentalidad es una mentalidad que el diablo nos mete, hermanos, en nuestra mente para no dar a la obra de Dios. Aquí estamos mirando, hermanos, estos cristianos que estaban en una pobreza, y quizá tal pobreza más que usted y yo, pero aún así tenían en el corazón de poder dar a la obra de Dios. Hermanos, mira, cuando hay un corazón, hermanos, entregado a Dios, vamos a dar a la obra de Dios. ¿Estás aquí, hermano? Sí va a haber necesidad, sí vamos a pasar necesidad, pero vamos a dar a la obra de Dios. Como aquella viuda que a lo mejor solamente tenía el sustento para su semana, pero cuando ella dio, hizo todo su mejor en dar. ¿Estás aquí, hermano? Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos dar a la obra de Dios. Aún en tu necesidad, aún en tu prueba, aún lo que estés pasando, que tú puedas dar. La Biblia dice que estos hermanos, había en ellos la abundancia de su generosidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían el gozo. Ahora, el gozo de estos cristianos no dependía de las circunstancias. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que su gozo depende de sus circunstancias. De acuerdo a cómo estén consiguiendo, así andan de contento. Si hoy tienen dinero, están felices, están contentos porque tienen dinero, porque les va bien, porque tienen que comer, porque consiguen. Así es como andan. Pero cuando no tienen, se empieza a reflejar en su semblante, se empieza a reflejar en su actitud. Ellos quieren decirle al mundo que no tienen que comer, ellos quieren decirle al mundo que no han conseguido nada. Así es como está su gozo. Por eso es que muchas veces venimos a la iglesia con un rostro decaído, venimos a la iglesia todos agüitados, todos arruinados, porque depende de nuestras circunstancias. ¿Estás aquí, hermano? Mira, mi gozo no depende de mis circunstancias, mi gozo depende, hermanos, de Dios. Mi gozo depende, hermanos, porque ya acepté a Cristo como mi Salvador personal. No importa las circunstancias, no importa lo que esté pasando, no importa lo que venga, hermano, el cristiano debe de andar gozoso. ¿Estás aquí, hermano? Mira la cara que traemos a la iglesia, hermano. Por eso es que muchas veces la gente nos mira, hermano, cómo tú vienes a la iglesia y la gente no quiere nada. Mira, mi hermano, no puede ser que un mundano o una persona que no tenga a Cristo en su vida vaya más contento a un parque, vaya más contento a una cancha de fútbol, vaya más contento al tianguis, vaya más contento a hacer sus cosas que un hijo de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? Parece, hermanos, que nos han torcido la mano y nos traen a fuerzas a la iglesia. Mira, nuestros hijos, hermanos, vienen todos agüitados a la casa de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende, hermanos, de que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos diferentes. Y cuando hay gozo, el dar, vamos a poner en nuestro corazón que es un privilegio que Dios nos permite el poder dar a la obra de Dios. Es un privilegio. Hermanos, vamos a entender que el privilegio que Dios nos da es que usted y yo participemos en la obra de Dios. Es un privilegio, hermano. Hechos capítulo 30, vamos allá. Mira lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Hechos, a ver, hermano. Vamos a otro versículo, Corintios, capítulo 9.
Segunda de Corintios capítulo 9, vamos allá. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Mira lo que dice ahí, hermanos. Cada uno dé como propuso en su corazón. Mira lo que dice. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Qué dice, hermanos? Al dador alegre. Eso es lo que Dios quiere ver en su pueblo, en su iglesia, con sus hijos, que cuando demos a Dios, lo demos con un corazón alegre. ¿Estás aquí, hermano? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha bendecido nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Cuando tú y yo demos a Dios, lo demos con un corazón alegre, porque Él ha bendecido nuestras vidas. ¿Cómo damos, hermano? ¿Todo está bien dentro de la iglesia, dentro de, hermano, de la vida de los hermanos? Cuando no se toca el dar. ¿Estás aquí, hermano? Todo está bien cuando no se toca la cartera. Todo está bien. Estamos contentos, estamos felices, pero cuando se trata de dar, cuando el pastor viene acá enfrente y dice, hermanos, hay una necesidad y vamos a dar, se queda un silencio. Oh, y otra vez este pastor ya nos va a sacar otra vez el dinero. Otra vez ya va a hablar de una necesidad de algún misionero, de alguna familia. ¿Estás aquí, hermano? La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el dar es un privilegio, es una bendición. Hermano, entonces, hermanos, si nosotros damos, Dios nos va a bendecir y Dios va a bendecir más nuestras vidas. Mira, yo le digo a los hermanos, mira, si tú pones en tu corazón el dar a Dios, Dios te va a bendecir en tus guayabas. Allá la mayoría, hermanos, de los hermanos que están en la iglesia, tienen huertas de guayabas. Pero muchos de ellos no diezman. Y por eso cuando se les viene, hermanos, el tiempo de cosecha, siempre sus botes están a 35 pesos. ¿Estás aquí, hermano? Yo le digo, tú ponte en tu corazón en dar a Dios. Mira, haz socio a Dios de tu negocio y Dios te va a dar. ¿Estás aquí, hermano? Yo también trabajo huertas de guayabas. Y la mayoría de veces, hermanos, le he pegado a las huertas. Pero yo siempre vengo a Dios y le digo, Señor, de lo que tú me des, el 10% es para ti. Antes de que yo agarre, el 10% es para ti. Y le doy a la obra de Dios y le doy a Dios. Y Dios me sigue bendiciendo más y más. Porque eso es el todo. Estamos aquí, hermano. No nos va a hacer falta nada. Pero debemos de poner, hermano, en nuestro corazón, de lo que Dios nos da, poder dar a la obra de Dios. Ahora, estos hermanos daban en su necesidad, daban en su gran pobreza, daban y venían a Pablo y le decían a Pablo, déjenos participar, Pablo, te rogamos. Y Pablo, hermanos, miraba su necesidad y como que no quería recibir la ofrenda de ellos por su necesidad. Pero ellos decían a Pablo, no nos quites el privilegio de poder dar a la obra. No nos quites el privilegio de poder participar. Entonces estos hermanos miraban la obra del Señor, que era importante. Pero muchos aquí les tenemos que torcer la mano para que suelten algo. ¿Estás aquí, hermano? Parecen de Monterrey. Hermano? Dicen que estaban ahí, hermano, estaba un regio ahí, estaba platicando con un americano de sus negocios y estaban en la mesa y le sirvieron el plato, hermanos, de comida y de repente andaba una mosquita ahí dando vueltas. Y se va y se sienta en el plato del americano, ahí cayó la mosquita. El americano sacó la mosca y lo volvió a aventar y empezó a volar otra vez la mosca. Y ahí anda la mosquita y se va y se cae en el plato el de Monterrey.
Y el del Monterrey, cuando mira la mosca, lo saca la mosca y le tuerce la manita y le dice, dame lo que te comiste. Hermano, así hay muchos cristianos dentro de la iglesia, hermano. Hermano, no dan, no miran la obra de Dios, que es importante, hermano, pero mira, cuando tú miras la obra de Dios, que es importante, hermano, tú vas a dar a la obra de Dios. Ahora, ¿cuándo damos a la obra de Dios, hermano? Cuando nosotros cuando nosotros primeramente nos entregamos a Dios. Cuando un cristiano se entrega a Dios, el dar no le va a costar, porque entiende lo que dice Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo está en mí, ya no soy yo. Mi dinero le pertenece, mi casa le pertenece, todo le pertenece, mi vida le pertenece, mi tiempo le pertenece. No hay, hermano, cosa difícil que no podemos hacer para Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya Mario Fernández murió para que el nombre de Dios sea exaltado. Por eso dice la palabra de Dios que estos hermanos primero se entregaron ¿a qué? Al Señor. Y una vez entregado al Señor, dieron. Y eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Cuando una persona se entrega a Dios, entiende y empieza a dar, y empieza a dar, y empieza a invertir, y empieza a dar, para que la obra de Dios siga. Porque ese es el plan de Dios, que su obra siga adelante. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Con cada uno de nosotros, hermanos, que hemos entendido. Así es como Dios hace su obra. Con usted, conmigo, que hemos entendido hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, podemos mirar ahí que estos hermanos estaban pasando por una necesidad, pero aún así dieron a la obra de Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Hay necesidad diaria en nuestras vidas. Yo no lo sé. Pero aún así, Dios nos manda que demos. Entonces, hermano, agarra este mensaje. La iglesia de Macedonia era un testimonio para los corintios. Y Pablo lo está hablando y le está diciendo, mira esta iglesia. Ahora, ¿sabes por qué Pablo le está diciendo esto a los corintios? Porque los corintios se habían comprometido y no estaban dando. ¿Estás aquí, hermano? Entonces, hermano, les está diciendo, mira estos hermanos. Mira, tú estás bien, les está diciendo. Mira, ustedes tienen más, ustedes tienen todo. Mira cómo están sus vidas. Y estos hermanos no. Pero estos hermanos son más dadivosos que ustedes. ¿Estás aquí, hermano? Y muchas veces, hermano, los que dan más a la obra de Dios son los que menos tienen. Que los que tienen son más tacaños para dar a la obra de Dios. Síguelo cuidando tu dinero, sigue ahorrando ahí. Y el día que te mueras, hermano, va a venir otro que no se va a sentir para gastarlo. ¿Estás aquí? Dijo aquel hombre rico, voy a almacenar lo que tengo. Y le dijo el Señor, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tienes. Hermano, si la mujer se queda nueva y con dinero, se va a conseguir uno de 15 años. Y lo que tú estás acumulando por tacaño y por no dar a la obra de Dios. ¿Estás aquí, hermano? Entonces empieza a meditar. Vamos a orar, hermano. Ya terminamos. Mira, te dije que iba a ser breve. Ya tengo hambre. Ya siento que el azúcar se está bajando. Hermano, entonces ya acabamos, hermano. Solamente ven enfrente, toma una decisión para Dios. Vamos a orar. Nadie mirando, hermano, si Dios te ha hablado en esta mañana, deja tu lugar, ven acá enfrente y di, ¿por qué no? Poner en mi corazón, hacer este compromiso con Dios. Mira lo que Dios nos ha dado, mira lo que tienes. Tú no puedes quejarte de decir, soy pobre, no tengo. Cuando Dios nos ha dado, nos ha prosperado, nos ha bendecido, tenemos para poder dar, tenemos lo necesario
Dios te ha dado. ¿Por qué cerrarnos? El no mirar la necesidad en la obra de Dios. ¿Por qué cerrarnos, hermanos? Cuando tú sabes que Dios te ha bendecido. A lo mejor no eres rico, pero económicamente Dios te da. Tienes una casa que Dios te la ha dado. Tienes un vehículo que Dios te ha dado. Tienes un terrenito que Dios te ha dado. Tienes un poco de dinero que Dios te ha dado. Tienes tu salud que Dios te ha dado. Tienes ese trabajito porque Dios te lo ha dado. ¿Por qué no dar a la obra de Dios? ¿Por qué no hacer compromisos con Dios? Estos hermanos en su necesidad estaban dando. Y Pablo les dice, mira este ejemplo. Miren este ejemplo de estos hermanos. Cómo daban. Si tú no estás dando, hermano, hermana, joven, señorita, ¿por qué no dar a la obra? ¿Por qué no dar a la obra? Sigue orando, hermano. Voy a dejar la invitación al pastor. Si Dios le ha dado a través de la enseñanza, una enseñanza, ¿verdad? En esa enseñanza, el secreto de la revelación está en la que no le dice a las personas para verla. Todos queremos revelación, todos queremos revelación. Yo quiero revelación. Luego preguntamos, ¿cómo puedo tener revelación? Estamos preguntando, ¿cómo puedo ser bendecido? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo yo puedo dar? Todo lo que está en la cuando nos comprometemos, vamos a Dios, cansamos. El dar, hermanos, es el corazón de Dios. Él dice que Él dio a su Hijo y dijo, Pablo dijo, y no está. No le dio dolor dar, le dio todo con nosotros. Te da la fuerza. A Dios le damos gracias, Padre, a las hermanos, Padre, que responden al llamado a sus vidas. Ellos, Padre, no sabemos ni para qué, pero por ellos. Pídale, Padre, para poder entender el principio con el cual completamos. No es para quitarles, es para darles bendición. Agradece, Señor, que la obediencia traemos. Gracias, Señor, por sus manos, y las sus vidas. Pero por favor, Señor, a determinar, hacer, Señor, lo que nosotros queremos. Gracias, Señor, bendiga, Señor, pastor, por su vida, bendiga su iglesia. Dios, nos ponemos y al despoblado, haremos su rogado en Cristo.